Buenas compañeros y licenciado. En este día les venimos a hablar lo que es la dicotomía clásica y la política monetaria moderna. Compañera. Dicotomía clásica. Como dice el texto, suele entenderse en el análisis económico la distinción analítica entre variables nominales y variables reales, enfatizada por los fundadores británicos y escoceses de la tradición del siglo XVIII, que después llamaríamos clásica, una distinción que les permitía diferenciarse de la corriente mercantilista. Dicen que la dicotomía clásica es la diferenciación entre las variables nominales y reales, o sea que se pueden analizar por separado, las variables nominales por un lado y las variables reales por otro. Así también se hace referencia a lo que es la producción y la tasa de interés reales como variables, perdón, interés reales. Mientras que por otro lado, hacemos referencia al valor monetario. Dicen que para que haya una dicotomía clásica, el dinero debe ser neutral. Es decir, que solo afecta el nivel de los precios y no a las variables reales. Siguiente, compañero. Los clásicos y los mercantilistas sostuvieron polémicas tan prolongadas como lo que es la progenie que le siguió, budionista, escuela monetaria, neoclasicista, etc. Versus antibudionista, escuela bancaria, Real Billers, keynesianos, etc., hasta que la llegada de la hipótesis de las expectativas racionales reacomodó los campos doctrinales forjando nuevos. Compañero. ¿Qué es política monetaria moderna? Dice que se puede entender como aquella que se define en términos de su aceptación o rechazo a las hipótesis de las expectativas racionales, es decir, a su incorporación de expectativas endógenas en términos no orales, sino formales. Al margen de sí, esta incorporación asume de manera indistinta supuestos inerciales o racionales o estrictamente racionales. También, la política monetaria moderna nos hace herederos de la inflación. Dicen que es un fenómeno monetario para sus competidores. Siguiente, compañero. Variables nominales reales a largo plazo. También existen las variables nominales a corto plazo, pero hablaremos de lo que son a largo plazo. Dice que se expresa en el ámbito monetario con la posición de que la emisión de dinero no puede modificar la trayectoria del producto potencial o la del empleo en su magnitud de largo plazo. Se incorporan los modelos como el postulado de neutralidad monetaria, postulado sobre el cual parece existir un consenso relativamente amplio. Compañero. Seguimos con las variables nominales reales a corto plazo. Dice que en el corto plazo sí existe una cierta interacción entre el dinero y la producción, lo que en el largo plazo existía. Dice que ha sido documentada desde poco antes de los orígenes de la tradición clásica por numerosos personajes de distintos signos, que son John Law, David Hume, Henry Turner, Thomas Alcock, etc. Siguiente, compañero. Phillips. Este es un economista neozelandés que en un periodo de 1857 a 1861 nos dejó este pequeño postulado, que nos dice que la relación inversa entre los salarios monetarios y la tasa de desempleo había sido tremendamente estrecha, o sea que a mayor desempleo, menores salarios monetarios y viceversa, pudiéndose representar por lo tanto como una curva con pendiente negativa. Esto se verá más adelante en unos gráficos. Siguiente, compañero. Aquí tenemos también unos ajustes adicionales del supuesto de la tasa de crecimiento del salario y la tasa de crecimiento de la productividad. Esto es Samuel y Solo de 1960. Dice que el primero consistió en agrandar las variables explicativas y añadirle, o sea, sumarle un vector de variables que recogiesen y explicasen las desviaciones observadas. O sea, ya no era el desempleo el que explicaba el salario monetario, sino la demanda agregada excesiva.
mercado laboral más mercado de bienes en desequilibrio. Y otros factores, digamos, con vector Z, como el poder sindical o empresarial, o el cambio en precios relativos, lo que explicaba la inflación. Como un segundo ajuste, fue el de suponer que la economía podía moverse a lo largo de esa nueva curva de Phillips, obteniéndose así un posible menú de políticas controlables para las autoridades, por las autoridades, perdón. Habría pues una relación estructural que permitiría conseguir una cierta tasa de desempleo, tasa que representaría un indicador centrado en las variables aludidas, a una cierta tasa de inflación y otra vez viceversa. Esto se verá lo que es en la gráfica de Phillips, que estará más adelante. Aquí la tenemos. Lo que está hablando de los ajustes, que a una mayor tasa, tasa de los precios, hay una menor tasa de desempleo. Siguiente, compañero. Milton Friedman y Edmund Phelps. Dice que partiendo de un enfoque clásico reiteraron que la inflación era un fenómeno monetario y las correlaciones observadas se explicaban por la no neutralidad clásica. Esto es por choques originados en el sector monetario de la economía, responsabilidad del Banco Central y no en el sector real, cambios en la productividad y otros, que afectaban más bien a los precios relativos. Además, admitir la explotabilidad de la relación inflación-desempleo supondría la existencia del velo monetario, consecuencia a su vez de suponer que la gente podía ser engañada de manera sistemática. Siguiente. Aquí tenemos la curva de Phillips con tasa natural, que ya es más diferente que la curva de Phillips anterior, que creo que fue modificada por Solow. Dice que la tasa natural de desempleo sería la tasa prevaleciente cuando la economía se encontrase en equilibrio, entendido como la producción real al crecimiento a su nivel potencial. La inflación de Freeman-Feld se determinaría por la desviación del desempleo respecto de una tasa natural más la inflación esperada por los agentes. Cuando el desempleo observado al igualarse al natural, la inflación observada sería igual a la esperada. Pero la diferencia de la crítica que Friedman y Feld criticaban, dice que era respecto, no solo se observaría, dice, en el peso que ahora tendrían las expectativas inflacionarias de los agentes, sino que en las desviaciones del desempleo se originarían básicamente, se originaría básicamente en choques monetarios y la inflación esperada estaría asociada a la regla de la política del Banco Central, es decir, la inflación sería otra vez un fenómeno monetario. Eso es lo que nos quiere decir, en la curva de Phillips con tasa natural. Nos dejo con la compañera que les hablará un poco más de esto. El nuevo problema que abriría paso a desarrollos más técnicos consistía en la ecuación de Friedman, que suponía un coeficiente 1 en la variable de expectativas inflacionarias. Friedman y Held lo que querían era que la curva de Phillips a corto plazo y la curva de Phillips a largo plazo se acomodaran o se ajustaran, dado así los agentes económicos a largo plazo no pudiesen ser sorprendidos en la tasa de inflación, porque esa valdría 1. Y también podría darse el caso, como de este compañero, que esta tuviera una pendiente menor que 1 y esta tuviera una pendiente ligeramente negativa. Y esto es lo que deshabilitaría totalmente su hipótesis. La curva de Phillips establece una relación inversa entre la inflación y el desempleo de un país.
Ellos lo que querían era que hubiera un equilibrio entre la tasa natural de desempleo y la inflación en un país. Dado este caso, Lucas y Tomás nos dan una hipótesis o una ecuación donde nos muestran que con diferentes procedimientos la tasa natural era de tipo adaptativa y por eso dan variables donde h más 1 más j es igual a 1. Ellos siempre toman el igual a 1 porque nos están mostrando que la tasa natural es tipo adaptativa, donde nuestras variables son el coeficiente que acompañan a predecir en el periodo T. También toman lo que decía John Mood sobre las expectativas racionales, que suponen que los individuos y otros agentes estiman el valor que las variables económicas tendrán a futuro. De manera racional, utiliza información pasada, es decir, toda la información que recopilaban antes lo utilizaban para sus valores a futuro. También toman lo que es la distribución de probabilidad objetiva y nos dan una nueva ecuación, donde también lo que hacen es volver a demostrar que la tasa natural es de tipo adaptativa y nos dicen que la distribución de probabilidad objetiva es el agente que en promedio acierta y trata de adelantarse a los acontecimientos, donde X a la E es las expectativas de variables a pronosticar en el periodo T más K y E es el periodo de las expectativas y es la información disponible en el periodo T. Es lo que toma es que siempre dice que todo es irracional, todo lo que ellos van a decir, ir pensando nada más, sino que ya todo está dado. Teoría de la inflación y la estabilización. Aquí nos habla sobre los teoremas de irrelevancia, donde son afirmaciones de los keynesianos cuyo valor llamativo radica en que disminuían el poder del gobierno sobre la economía o el gobierno, o al menos el gobierno que ellos le atribuían. También nos habla sobre la proposición de inefectividad, que este es el resultado obtenido por Sage y Neil acerca de la posibilidad de que las variables nominales, como el dinero, no pudieran afectar las variables reales. También sobre la curva de la oferta, donde nos dicen que todas las formulaciones de la tasa natural postulan agentes racionales, cuyas decisiones dependen solamente de precios relativos. Esto es lo que nos hablaba Lucas, que nos decía que todas las decisiones y todo lo que ellos iban elaborando era todo racional nada más. También nos habla de una inflación clásico monetarista, donde M es la tasa de crecimiento monetario y E es el error aleatorio con media a cero. Y esto se trata de la diferencia entre la parte sistemática, esto trata sobre la diferencia entre la inflación pasada y el blanco inflacionario, o el desempleo pasado, el blanco desempleo. La variable real o el desempleo nos dicen que es independientemente de la parte sistemática de la política monetaria. Los dejo con mi compañero.
Buenas tardes, compañeros. Los modelos de John Taylor. Los modelos de John Taylor fueron sumamente exitosos, sobre todo al reforzarse con empiria creciente en cada nueva pieza de investigación. Pero no todos los keynesianos aceptaron modelar con la hipótesis de expectativas racionales. La división keynesiana motivó dos nuevos rótulos en el casillero de la teoría económica. Aquellos keynesianos que como compañera, aquellos keynesianos que como James Tobin defendieron su tradición de intromisiones probabilísticas indeseables, y los que vendrían con ellos pasaron a la categoría de viejos keynesianos. Aquí tenemos las dos escuelas, entre el nueva escuela keynesiana y la vieja. Entre los viejos keynesianos, mientras los nuevos keynesianos no solo lo aceptaron, sino que se sumaron como figuras descollantes a su intenso desarrollo matemático en línea de trabajo. Aún con oscilantes, no tendría marcha atrás durante 3 décadas, hasta que la gran recesión de 2008-2009 sembraría dudas en algunos de ellos. En el naciente tipología, Lucas, Sargent y sus colegas pasarían a ser llamados nuevos clásicos. El impacto de la demanda agregada. Sí, pasa la compañía. Sí. El comportamiento del mercado laboral. Tenemos el salario medio, el salario contractual presente, salario contractual pasado, salario contractual normal. Ahí están las abreviaturas, lo que quiere decir cada una de ellas. En el impacto de la demanda agregada sobre la inflación y el empleo es crucialmente dependiente de si el mecanismo de los contratos o el mecanismo de las expectativas domina los efectos de persistencia. Taylor, 1979. Dado que el elemento más ostensible de los contratos es que no se firman de manera simultánea y con la misma duración, sino que se traslapan unos con otros. Esta característica puede captarse de un modo simple, suponiendo que la mitad de los contratos se firman en enero y la mitad en julio. Si el salario medio se determina por el salario contractual presente y pasado, presente y pasado, W sobre C menos 1, tendremos esta fórmula, que es la WM es igual a medio, entre paréntesis, W sobre C más W sobre C menos 1. Y el salario contractual se determina a su vez por el salario medio, esperando, y por la brecha de desempleo tendremos esta fórmula, que es el WC es igual a medio, entre paréntesis, W sobre M más W sobre M más 1, restando R sobre 2, ¿va? Bueno, esa fórmula dice que R es un parámetro que indica cuánto responde el salario contractual al desempleo. Y complementariamente, las brechas de cada periodo se forman contra la tasa natural, favoreciendo que el salario contractual suba más que el medio si el desempleo natural será más alto que el observado. Si se distribuye la ecuación de 14 en la 15 y se reagrupan los términos, obtendremos la siguiente forma: W sobre C es igual a medio, entre paréntesis, ¿verdad? W sobre C menos 1 más W sobre C más 1 es igual a R, ¿va? Que significa radio. 1 menos UN más U menos UN. Pase a la siguiente, compañero. Bueno, el punto esencial de la teoría moderna de la inflación es el reconocimiento de que la inflación está vinculada al pasado a través de una variedad de canales. No es solamente demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes, lo cual es el segundo término o choque de oferta, como los incrementos de precios, petróleo o agrícolas, o la depresión real, sino el hecho simple de que la inflación ayer significa inflación hoy. O sea que lo mismo ayer significa lo mismo hoy. Inflación siempre será inflación, ya sea en el pasado, en el presente y pues posiblemente en el futuro. Pues. La dejo con mi compañera.
Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre de la curva de Taylor al trípode de Taylor. John Taylor creó un modelo pequeño que le permitía encontrar reglas de política para estabilizar variables reales y nominales, el cual constaban de una primera ecuación de demanda agregada tradicional y una segunda determinación de precios con agentes racionales y aceleracionistas y una tercera y cuarta ecuación que describía la estructura estocástica de los choques aleatorios. Siguiente, por favor. Continuando, dice que calculaban reglas monetarias que fuesen incorporando la información que se generaba acerca del estado del mundo mediante procedimientos de control óptimo, dando así una fórmula que es la función de la pérdida de L, correspondiente que quedaba como la fórmula que se presenta. Las pendientes de la curva de Philly de corto y largo plazo no variaban, sin embargo se identificaban como un trade-off de largo plazo entre las fluctuaciones, no los niveles, de la inflación y las fluctuaciones del producto. Ahí podemos ver una imagen, el cual se da a conocer lo que es la desviación estándar del producto y la desviación estándar de la inflación. Siguiente, por favor. Taylor condensó las implicaciones de política en 5 principios. El número 1 es que las expectativas se pueden moderarse por las regularidades estadísticas del ciclo económico. La segunda es que la política macroeconómica debería ser estipulada y evaluada como una regla. La tercera es que el gobierno no debe ser inconsistente entre sus anuncios y sus políticas futuras. La cuarta es, después de un choque, la economía regresará a su trayectoria tendencial porque es básicamente estable. La número 5 es que el objetivo de la política macro es reducir el tamaño o la longitud de las fluctuaciones durante periodos largos. La siguiente. Eh, Ben Bernanke, cuando estaba en la FED, también la llamó así a un ajuste que sugirió realizarse luego de un cuarto de siglo debido al éxito internacional en el combate de las fluctuaciones que se había alcanzado, momento de desplazarse hacia el oriente y de generalizarla como curva de Taylor. Ahí podemos ver igual una imagen que es de la política monetaria y la variabilidad del producto y la inflación. Como conclusión, podemos decir que John Taylor y otro grupo que pensarían establecer la nueva investigación de fronteras aceptó gran parte de los nuevos enfoques. John Taylor, lo, John Taylor logró construir y consolidar John Taylor logró construir y consolidar muchos nuevos conceptos que recogían enfoques clásicos y monetarios neoclásicos y avanzó a la curva de variabilidad con esas herramientas. Mostró la desviación de la fe respecto a la nueva política monetaria a largo plazo. Esto ha sido todo. Espero haya sido de su agrado nuestra exposición.